¿Qué es la hipertensión endocraneana? El cráneo es una caja de hueso rígido que no se puede expandir. Cuando la presión dentro de esta caja sube a niveles peligrosos, el cerebro empieza a sufrir las consecuencias. Hoy vamos a entender de forma muy sencilla por qué ocurre esto, cómo el cerebro intenta defenderse y qué hacemos en medicina para evitar una catástrofe. Para entender cómo se produce, debemos viajar a una ley fundamental de la neurocirugía, la doctrina de Monro-Keye. Dentro del cráneo adulto solo hay 3 componentes permanentes y sus volúmenes siempre deben sumar lo mismo para mantener la presión normal, que suele ser menor a 15 milímetros de mercurio. El tejido cerebral, que ocupa el 80% del espacio. La sangre, que ocupa un 10%. El líquido cefalorraquídeo, el agua que amortigua el cerebro, que ocupa el otro 10%. ¿Cómo se produce la hipertensión entonces? Si aparece un intruso como un tumor, un coágulo de sangre por un golpe o edema, la presión dentro del cráneo se dispara, a menos que los otros componentes cedan su espacio. Aquí es donde entra el concepto de confianza cerebral, que no es más que la capacidad de adaptación del cerebro. Al principio, si el volumen de un tumor empieza a crecer, el cerebro activa un plan de contingencia. Expulsa un poco de líquido cefalorraquídeo hacia la médula espinal y exprime un poco de sangre venosa hacia afuera del cráneo. Mientras este mecanismo funciona, la presión se mantiene estable. Pero esta capacidad tiene un límite estricto. Cuando los mecanismos de compensación se agotan, llegamos al punto crítico de la curva, un aumento diminuto en el volumen del intruso provocará un aumento masivo e incontrolable de la presión. El cerebro ya no tiene dónde esconderse. ¿Por qué esto es una emergencia médica? Por 2 razones fisiopatológicas destructivas. Primero, la isquemia. El corazón necesita bombear sangre hacia el cerebro contra la presión que hay dentro del cráneo. Si la presión endocraneana es muy alta, la sangre limpia no puede entrar y el cerebro se queda sin oxígeno. Segundo, las herniaciones. Como la presión busca una salida, empuja el tejido cerebral hacia los únicos agujeros naturales del cráneo, como el foramen magnum en la base. Si el tronco encefálico, que controla la respiración y el corazón, se comprime ahí abajo, las consecuencias pueden ser fatales en cuestión de minutos. ¿Cómo lo tratamos en el hospital? El objetivo es vaciar la habitación de inmediato para salvar las neuronas. Usamos una estrategia escalonada. Medidas generales: elevar la cabecera de la cama a 30 grados para que la sangre venosa baje por gravedad y asegurar una buena ventilación. Terapia osmótica: usamos medicamentos como el manitol o soluciones salinas hipertónicas. Estas sustancias viajan por la sangre y actúan como esponjas químicas, deshidratando el tejido cerebral hinchado para reducir su volumen. Drenaje de líquido cefalorraquídeo: mediante un catéter, podemos extraer directamente el excedente de líquido para aliviar la presión. Cirugía de emergencia: si nada funciona, el neurocirujano realiza una craneotomía descompresiva, retira temporalmente un fragmento de hueso del cráneo para que la habitación de concreto tenga, por fin, una ventana por donde expandirse.